Ok, Miss. Ok, Miss. A ver, chicos, por favor, ya saben, creo que ya se les ha explicado bien. Para el día del examen, todas sus cámaras prendidas, sus audífonos, sus audios prendidos también, con polo institucional o blanco, ¿no? Ustedes ya saben todas las recomendaciones que les ha dado la directora, por favor. Ya, durante el examen, por favor, todo prendido. ¿Ya? Miss, buenos días. Una pregunta. Ahorita acabo de entrar, Miss, recién. No he entendido bien lo que has querido decir. Ya, les digo de nuevo, que las recomendaciones que ya ustedes ya saben, ya la directora les ha dado las recomendaciones que en el examen, todos con la cámara prendida, los audios prendidos, con el polo blanco o institucional, o sea, que yo tenga que verlos. Yo los voy a ver durante todo el examen. ¿Ya? Miss, disculpe, una pregunta. Yo soy alumna nueva y no tengo el polo del colegio. No, del colegio El no. colegio del instituto. Polo blanco. Ah, ¿un polo blanco puede ser? Sí. Ya, gracias. ¿Ya? Por favor, las personas que tienen sus Zoom con figuras, por favor, quiero verlos a todos. ¿Ya? Bueno, a ver, estamos, ya son las 9:03. Ya el tiempo pasa volando. ¿Ya? Entonces ya deberíamos estar empezando. ¿Ya? Entonces, para recordarles, como les digo, las recomendaciones de la directora, las cámaras prendidas, los audios prendidos, polo blanco o institucional. Si no tienen, no hay problema. Por favor. En cuanto a los exámenes, son 17 preguntas. ¿Por qué? ¿Ya? No se asusten, no tengan terror en ese sentido, porque prácticamente las preguntas son, digamos, eso es un enunciado, ¿no? Digamos, coloque verdadero o falso. Nada más, tienes opción verdadero o falso, ¿no? La siguiente pregunta igual, verdadero o falso, ¿ya? Entonces, digamos, si de un bloque que habían cinco para marcar verdadero o falso, esas 5 enunciados se han desdoblado, ¿no? Entonces ahí hacen 5 preguntas. Y así por el estilo, ¿ya? Hay para marcar verdadero o falso, hay para marcar, para relacionar, ¿ya? Por ejemplo, yo les pregunto, digamos, el pulmón, ¿no? Y entonces ustedes en las opciones van a buscar qué función hace el pulmón, ¿no? Y esa van a anotar, ¿ya? Ese es el examen no tiene, y hay una pregunta para hacer las respuestas cortas. Por favor, pongan una sola, palabra. Bueno, no hay problema, pongan, puede ser la o el, ¿no? El o la, no hay problema. También lo vamos a considerar. ¿Ya? Préstame tú. Ya, entonces yo les voy a dar un pequeño repaso, ¿ya? Hasta las 9:35 más o menos, para que podamos dar el examen y sobre todo para considerando a los alumnos que se han integrado después,
¿Ya? ¿Me están escuchando? ¿Escuchan? Sí, Miss. Ya. Sí, Entonces, sí Sí, escucho. normal. ya, entonces, como les digo, les voy a dar un pequeño repaso, más que todo teniendo en cuenta que algunos alumnos se han incorporado recién después de varias clases, ¿ya? Pero me imagino que estas personas ya han tenido que en su momento, ellos por su propia, ¿no?, voluntad han tenido que ponerse al día. Pero bueno, ya de todas maneras, para recordarles un poquito y reafirmar el conocimiento. Vamos a empezar por lo que es la posición anatómica de la persona, ¿ya? Entonces, para el estudio de... A ver, por favor, cierren sus micrófonos ahora, chicos, para que puedan escucharme bien. ¿Qué es la posición anatómica? La posición anatómica es la posición que se utiliza, por ejemplo, para el estudio del cuerpo humano, ¿no? Que siempre se debe, en primer lugar, se debe considerar al ser humano, al individuo de pie, ¿no? Pero cuando la persona no puede pararse, no puede estar parada, tiene que considerarse en todo caso la persona acostada, ¿ya? La posición anatómica, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que es la vista al frente, ¿no? La mirada al frente hacia el horizonte, los brazos colgando a un costado del cuerpo, con las palmas hacia adelante abiertas, las piernas rígidas, ¿no? Los pies paralelos, las rodillas también en extensión y ligeramente separados, ¿no? No va a ser juntos ni tampoco tan separados, ¿ya? Esa es la posición anatómica, esa es la posición ideal, ¿ya? En cuanto a las regiones corporales, tenemos cabeza, tronco, extremidades superiores e inferiores. Tenemos lo que es cara, cráneo, cuello, tórax, abdomen, cadera, brazos, antebrazo, mano, muslo, pierna y pie, ¿no? No Esas son escucho las... nada de lo que está diciendo. ¿No escuchan? Miss, ¿Me ya se están, Yo sí escucha. escucho bien. ¿me están escuchando, chicos? Sí, se Yo escucha. sí. Ya. Es que apaguen sus micrófonos, pues no sé quién está con los micrófonos prendidos. Entonces, acá apaguen sus micrófonos para que puedan escucharme bien, ¿ya? Entonces, esas son las regiones corporales: cabeza, tronco, extremidades superiores e inferiores. Dentro de estas regiones tenemos lo que es cara, cráneo, la parte de atrás, cuello, tórax, abdomen, la cadera, brazo, antebrazo, mano, muslo, pierna y pie. Después, para también poder estudiar anatomía, tenemos que tener en cuenta los planos anatómicos, o sea, la división, cómo es que se divide el cuerpo para poder referirnos a algún problema que tengamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el plano sagital, ¿no?, que es el corte longitudinal del cuerpo en dos partes iguales. El plano sagital nos va a dividir el cuerpo en dos partes iguales en forma longitudinal, el lado derecho y el lado izquierdo, ¿ya? Ese es el plano sagital. El plano horizontal o transversal, ¿no? No se van a confundir. Horizontal es cuando está parado, horizontal. Y cuando está longitudinal es cuando está parado, ¿no? Así como estamos nosotros parados, ese es longitudinal. Cuando está horizontal es cuando está horizontalmente, no a lo contrario, digamos. Cuando es un plano horizontal, va a dividir el cuerpo en superior o craneal, porque va a ir contra el cráneo, inferior o caudal, porque va a ir contra las extremidades, ¿ya? Entonces, el plano horizontal o transversal nos divide el cuerpo en superior e inferior, ¿no? Superior o craneal o inferior o caudal. El plano frontal o coronal. Frontal quiere decir de frente, ¿no? De frente.
nos va a dividir el cuerpo en dos porciones, en la anterior o ventral, anterior, que es la cara, anterior, y posterior, que viene a ser lo que está detrás, ¿no? O dorsal, que es de la espalda, ¿ya? Entonces, el plano frontal es la parte anterior o ventral, y en la parte posterior o dorsal, que vendría a ser lo que es la espalda. Entonces, esos son los planos anatómicos. Las direcciones anatómicas, por ejemplo, les dije, es la extremidad craneal o cefálica, que es para arriba, ¿no? Cuando ustedes escuchen extremidad craneal o en posición craneal o cefálica, quiere decir que es para arriba, ¿no? Cerca a la cabeza. Cuando diga inferior o caudal, entonces ustedes tienen que referirse que es hacia abajo, hacia los pies, o hacia las extremidades en todo caso, ¿no? Anterior o ventral quiere decir que está la parte delantera del cuerpo, ¿no? La parte de adelante. Posterior o dorsal, que es la parte de atrás del cuerpo. En cuanto a la parte media, quiere decir cuando un órgano se encuentra cerca a la parte media del cuerpo, ¿no? O sea, justo en medio del cuerpo de nuestro eje, digamos, esa es la parte media o interna, ¿no? Entonces nos dice, ¿dónde se encuentra? ¿En la parte media o en la parte interna, ¿no? Digamos, del tórax. Entonces, nosotros sabemos que esto es el tórax y la parte media o interna va a ser lo más cerca a nuestro eje, ¿no? Al eje quiere decir la parte media de cada cuerpo. En cuanto a la parte lateral o externa, es todo lo contrario. Quiere decir a la parte superficial, a lo que está más afuera, ¿no? La parte externa. La parte externa del cuerpo o del órgano, digamos, si como se presenta una herida en la parte externa. Entonces quiere decir que está afuera, que está superficial. Profundo quiere decir que está lo más cerca al eje medio, ¿no? Está muy profundo, está dentro, cerca al eje medio, al interior. Superficial quiere decir que vamos a poderlo ver con facilidad, ¿no? Que está afuera, superficial. Parietal quiere decir que está justo a las paredes. Parietal, ¿no? Quiere decir a las paredes. Y visceral es donde se alojan las vísceras, ¿no? Esas son las capas, digamos, la capa visceral, la capa parietal. Entonces, parietal quiere decir lo que está cerca a las paredes del abdomen, digamos, ¿no? Y visceral, lo que está, la capa que cubre las vísceras. La cavidad abdominal, la cavidad craneal, es el espacio donde se aleja el cráneo, el encéfalo. Cavidad craneal, ¿no? Es una cavidad, es un hueco donde se aloja todo lo que es el encéfalo, el cerebro. La cavidad raquídea es esta, ¿no? De la columna vertebral. La columna vertebral, cada disco tiene un agujero que es una cavidad, donde se aloja la médula espinal, toda la espalda, el recorrido de toda la espalda. La cavidad torácica es donde se alojan los pulmones y el corazón, ¿no? La cavidad abdominal es donde se alojan todos los órganos llamados vísceras, ¿no? La cavidad abdominal es en el abdomen donde se alojan el estómago, el hígado, páncreas, intestinos, todo eso es la cavidad abdominal. Y la cavidad pélvica es donde se alojan los órganos reproductores, ¿no? Y las vías de excreción. Entonces, digamos, yo tengo una infección en la cavidad pélvica, o el útero, ¿dónde se encuentra? En la cavidad pélvica. El útero no se va a encontrar en la cavidad abdominal ni en la cavidad craneal, ¿no? El útero, ¿dónde se encuentra? En la cavidad pélvica, porque es un órgano reproductor. Eso es en cuanto a las cavidades. También utilizamos para anatomía, para el estudio de la anatomía,
los cuadrantes abdominales, ¿no? Que es el cuadrante superior derecho. Teniendo el punto de referencia, vamos a partir desde el ombligo. A partir del ombligo, nosotros vamos a dividir el abdomen en 4. ¿Ya? Entonces, según eso, vamos a referir nosotros el cuadrante superior derecho, ¿no? Cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. ¿Ya? Entonces, según eso, nosotros se va a utilizar, digamos, si cuando un paciente con apendicitis, ¿dónde le va a doler? ¿Dónde va a presentar el dolor el paciente? ¿No? Nosotros sabemos que el apéndice queda aquí, más o menos, en el cuadrante inferior derecho. Entonces, presenta dolor intenso en el cuadrante inferior derecho. Entonces ya sabemos dónde, ¿no? Más o menos ya tenemos la idea dónde va a dolerle, ¿no? Entonces ya uno se puede referir, ya puede ser el apéndice. Entonces uno tiene que saber los cuadrantes. Entonces todo parte del ombligo. El ombligo lo dividimos en 4 del abdomen y ahí vamos a empezar. Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. ¿Ya? Vamos, en las regiones anatómicas también en el abdomen, también para mejor estudio, se va a dividir en 3, ¿ya? En 3 niveles. El epigastrio, que queda encima también del ombligo, ustedes van a tomar como punto de referencia el ombligo siempre, entonces lo que queda encima del ombligo es el epigastrio, ¿ya? Lo que queda alrededor del ombligo se llama mesogastrio y lo que queda debajo del ombligo se llama hipogastrio, ¿ya? Entonces, una vez que ya hemos visto esto, vamos a pasar a lo que es la célula, ¿no? Que la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos, ¿no? Es la unidad básica de vida y de los seres vivos, ¿ya? Sus características de la célula, generales de la célula, es que es una unidad estructural de los seres vivos y todos los seres vivos están formados por células, ¿ya? Unos pueden ser unicelulares porque presentan una sola célula, como las bacterias que hemos visto, y otros pueden ser de más de varias células, que son los seres pluricelulares, ¿no es cierto? Como las plantas, los insectos, los animales, ¿no? Entonces, las células, los órganos, los organismos vivos, los seres vivos pueden ser unicelulares cuando están formados por una sola célula y pluricelulares cuando son formados por varias células. Otra característica de la célula es en cuanto a su reproducción. ¿Ya? Todas las células nacen, crecen, se reproducen y mueren. Todas las células hacen lo mismo. ¿Ya? Esa es su característica de la célula, las características generales, ¿no? Una es que todos estén formados por células, unicelulares y pluricelulares. Otra característica es que todas las células cumplen la misma función. Nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? De una célula madre se empieza a desarrollar un fenómeno que se llama mitosis, el cual va a dar lugar a 2 células hijas. ¿Ya? Otra de las características de las células es que estas células tienen, su forma depende de la función que vayan a ejercer. Entonces, cada célula se reúne según su función que cumpla. ¿No? En cuanto al tamaño, la mayoría de las células son muy pequeñitas, microscópicas, que no se pueden ver a simple vista, ¿no? Y como que también hay grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la más pequeña dice que es la del Mycoplasma genitalium, de 2 micras, o sea, muy chiquitita que no la vemos. Y la más grande, pues, es la del huevo de avestruz, que es alrededor de 7 centímetros. En cuanto a los tipos de células, tenemos 2 grandes
tipos, dos grupos, mejor dicho, las procariotas y las eucariotas. Las procariotas, que son las más básicas, son las más sencillas, son más pequeñas y no tienen núcleo, ¿no? Y el ADN se encuentra esparcido en toda la célula, en todo su citoplasma. En cambio, las eucariotas son más complejas y el ADN se encuentra en el núcleo, ¿ya? Estas células eucariotas se dividen en dos, en vegetales y en animales, ¿ya? Las células vegetales, las células eucariotas vegetales, se diferencian de las células animales porque contienen cloroplastos. Cloroplastos, que es lo que va a permitir que la célula realice la fotosíntesis. La fotosíntesis es que fabrica su propia alimentación, ¿no es cierto? La clorofila. Entonces, las células vegetales son las que contienen los cloroplastos que les va a ayudar a fomentar, a realizar la fotosíntesis, que es su alimentación de las plantas, ¿ya? Y las células animales son células que no son rígidas, que pueden tomar diferentes formas, ¿no? A diferente de las vegetales. En cuanto a la materia, existen diferentes grados de complejidad, ¿no? Niveles que se llaman niveles de organización. Tenemos desde el átomo, la molécula, la célula, el tejido, los órganos, el individuo, población, comunidad, ecosistema, biosfera. Son los niveles de organización. Y en cuanto a los tejidos, está formado por un conjunto de células que son similares, que son casi iguales, que tienen un mismo origen y que tienen una función específica, una sola función específica. Ese es el tejido, ¿no? Los tejidos humanos tenemos el nervioso, tenemos el muscular, tenemos también el de revestimiento o el epitelial, el glandular, el conectivo o conjuntivo. Tenemos el tejido óseo, ¿no? Que es el más duro y más consistente de nuestro cuerpo. Bueno, la clasificación de los huesos puede ser buenos cortos, buenos huesos largos, huesos planos, huesos irregulares, o sea, de diferente forma. Tenemos el tejido sanguíneo, que es la sangre, que la sangre está formado por plasma, por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. En el sistema muscular es el encargado de generar el movimiento, ¿no? Es el encargado de generar el movimiento. Los músculos son células alargadas que se llaman fibras, ¿no? Que se unen a los huesos mediante el tendón, mediante los tendones, ¿no? Los tipos de músculo son tres: el músculo liso, el estriado y el cardíaco. El músculo liso es el que forma las paredes, tapiza los tubos y conductos, ¿no? Es el que tapiza, es el lisito, es el como de las mucosas, ese es el que tapiza y los conductos, ¿no? Las arterias. El músculo estriado son los que se encuentran con más cantidad en nuestro cuerpo, son rojos y tienen una contracción rápida y voluntaria. Esos son los músculos estriados. En cuanto al aparato circulatorio, es el encargado de transportar la sangre. Está compuesto por el corazón, que es el que bombea la sangre. El corazón tiene 2 aurículas y 2 ventrículos. Entre estas 2 aurículas y 2 ventrículos se encuentra una válvula tricúspide y una válvula mitral. También, aparte del corazón, tenemos los vasos sanguíneos, ¿no?
Los vasos sanguíneos son las arterias, las venas y los capilares. Transporta sangre. Esos son los vasos sanguíneos, son los que van a transportar la sangre. Y la sangre es la que transporta oxígeno, nutrientes y también desechos de todo nuestro organismo, ¿ya? La sangre está formada por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Bueno, este es lo del corazón, ¿no? Que tiene 2 aurículas, 2 ventrículos, tiene su válvula, la tricúspide y la mitral. Las capas del corazón, el pericardio, que es la capa que está en la primera capa, la externa, digamos así. La del medio es el miocardio, y el endocardio, que es la interna, ¿no? La endocardio es la capa interna, el miocardio la capa media, y el pericardio es la capa que está afuera, ¿no? Esta es la válvula tricúspide, la mitral. Bueno, eso es todo, chicos. Espero que les haya servido de algo. En realidad, si vamos es muy largo todo lo que tendríamos que hacer para ponernos al tanto, ¿ya? Entonces, nos ponemos listos para el examen, ¿ya? Estamos con 9:27. Prepárense, por favor, todos a ver, quiero verlos a todos. Durante el examen, por favor, ya saben que vean que estén cargadas sus laptops, que estén buena señal de internet. Miss, una consulta. ¿Se puede? ¿Me escucha? Dime, ¿quién está hablando? ¿Quién quería hacer una pregunta? A mí, mi duda, Denilson, que se llama, no sé si podría estar con mi micro prendido, porque acá donde vivo en mi casa, o sea, mis familiares, mi papá más cría gallos y como que hace mucha bulla cuando una gallina empieza a carear, no sé si podría apagar mi audio yo porque interrumpí el examen. Pero No, si no hay gusta, problema, no hay problema. ¿Acaso no vamos a hablar durante el examen? Solamente la cámara, Miss. La cámara, quiero ver la cámara y el audio prendido. Ahí el audio más. El audio más, ¿no? Yo no me interesa de que, o sea, si hay bulla no hay problema, porque acá no vamos a hablar durante el examen. Yo nada más quiero verlos y escucharlos. Claro. ¿Ya? Ponte bien, por favor.
Santo Cartagena. A ver, chicos, a ver. Traten de estar en un lugar donde no se traten de estar donde no se escuche tanta bulla. Por favor, a ver, chicos, escuchen, van a repetir nada. Está bien, ¿vale? la pregunta. Miss, no se escucha nada. Eso no soy yo.
Perú. Afuera. A ver. Chicos, por favor, una vez. No se cierra la ventana de la página. Tengo 2 minutos antes de empezar. Voy a dar la vuelta al mundo y 80 minutos. Diez y media. 10:30. Por favor, pónganse en un sitio donde no haya mucha interferencia. Ya está, 9:40. Ya está empezando el examen, chicos. ¿Puedo ingresar? Ah, por favor, de una vez. Toma ya. La célula es un unidad.
Por favor, La célula vegetal contiene cloroplastos provenientes de la proteína. La célula vegetal contiene ¿lo reiteré? Sustancia pastosa de sus hormonas. Ya se me ha respondido. Y gastreo, lado derecho, izquierdo, conjunto. Conjunto de células. De células. Conjunto. Plano superior e inferior. Esa es la orden de los rojos, blancos y blancos. Espacio que aloja el encéfalo. Espacio que Está manejando. Ahora sí por el examen. Pero, no, porque habla otra vez. Denis.
Sustancia pastosa, calidad abdominal, espacio donde se alojan las vísceras. Espacio que se aloja el encéfalo. Parótidas maxilares y sublinguales. Un huevo grande. Colectan los vasos sanguíneos. Realiza la fotosíntesis. ¿Cómo va a partir acá? ¿Es tu hora? Luego lo llevamos a transportar a la oficina. Mi amor, no me hables, por favor. Vamos a lo que mierda. Por favor, uno.
Pues, chicos, Jocelyn, Solán, No se le escucha nada porque hay un ruido que está interfiriendo con todo lo que dice. Jennifer, Caterina, no te veo nada. Joyce, tampoco, Morovejo. Dice, Luz, Liz, escucha. Músculos que son rojos. Tienen contracciones rápidas en la Jocelyn Gómez, Diana Judith, Osorio, Teresa Carrillo, Alejandro. Sus pantallas. ¿Todo? ¿Qué pasa, hijo? Profesora, Dime. en la pregunta número 12 es una respuesta de una sola. Sí, es una respuesta Ninguno corta. para marcar, solamente se marca lo incorrecto, pero todas tienen dos alternativas. Estoy mal o me equivoco. Marcar la incorrecta. Sí. Esa. Ya, Sí, la sí, incorrecta. la 12. Ajá, marcar la incorrecta. De todos los enunciados, hay uno que no corresponde.
Sí, pero aquí dice seleccione una entre las respuestas y todas tienen, por ejemplo, dos alternativas. Por ejemplo, 2 y 1, 3 y 2, 4 y 5. No hay ninguna alternativa que tenga solamente una respuesta. De seguro solo 2 están mal. Yo lo voy a revisar. Ya, yo lo voy a revisar de todas maneras. O sea, ponlo de que es el incorrecto. Ya. ¿Ese es lo que dice, Ya, ¿no es cierto? profesora. Con una X la enunciado incorrecto? Ese es. Ya. Ese es, ¿no es cierto? Sí, pero claro, dice marca lo incorrecto, pero siempre hay las para responder en dos preguntas. Creo que solamente es uno nada más el que está incorrecto aquí. Claro. Pero no hay de las alternativas. ¿No hay en la alternativa una sola respuesta? Ajá, solo hay dos. Hay dos, tres en una y las demás tienen dos. Entonces, de las alternativas, en las alternativas hay una alternativa donde está ese enunciado, ¿no es cierto? Ya, marca esa. ¿Cómo te llamas? Daisy, ¿no? Sí. Daisy Gómez Meléndez. A ver, ¿qué enunciado es incorrecto? El plasma es la parte. Falta 10 minutos, chicos. Vamos a ver qué igual. Quedan 9 minutos. Número 8. Ay, el 8 y el 13 falta. Miss, Dime. mi internet está lejos, es que Zoom le quita internet y no me ponen error la página. Por el Zoom. ¿Qué? ¿Tu nombre? Jessica Tapia, Miss. Jessica Tapia. Está igual. ¿Mandarte el examen? Es que por el Zoom, Miss, me jala. Sí. ¿No puedo ya mandar el examen si lo he terminado? Los músculos ya. Los que no, hagan lo que puedan, todos los que tienen dificultad con el internet, Sí. todo eso, hagan lo que puedan sus exámenes y envíenlo, porque igualito se va a enviar el examen. Una vez que lo cierre, automáticamente se envía.
Entonces, cuando dé de las 10:10 ya se va a cerrar automáticamente y se va a enviar. O sea, hagan lo que avancen y los que tengan problemas. No puede cargar. ¿Cómo? No puede cargar. Licenciada, No puede licenciada, ya terminé, ya la envié. Ya, perfecto. Lisette, ¿no? ¿Verónica? Sí, ya lo ya. terminé y la envié, porque también tenía esos inconvenientes que me salen. Mejor Ya, la envié. está todo conforme, ¿no? Ya lo terminé. Sí, ya lo terminé. Ya, Lisette, gracias. Está sencillo, capcioso. Sencillo, capcioso. Está fácil. Está sencillo y capcioso. Está entre... Bueno, para mí que no agarro los cuadernos hace mucho tiempo. Miss, Diga, dime. ¿desgarre muscular no es mismo a desgarro? ¿Qué? ¿Desgarre muscular no es lo mismo a desgarro? Son diferentes. Son cosas diferentes. Hay tipos de desgarro. Ya, Miss, gracias. Miss, ya terminé el examen, ya se lo envié. Ya, listo, gracias. Ya, chicos. Miss, voy a desconectarme de la plataforma porque me presté la laptop de mi hija. Voy a seguir con el Zoom. Ya. Una vez que termine el examen, yo lo voy a pasar a revisar, chicos, ¿ya? Ya, Miss, muchas gracias. Miss, sí. Hay una pregunta que yo he puesto, ¿cuáles son los vasos sanguíneos? Yo he puesto arterias y venas, pero ahí en la corrección está mal, porque está venas y arterias. ¿No es lo mismo? Sí, es lo mismo. Pero en la plataforma me lo han colocado como mal. Ya, ¿tu nombre cuál es? Angelina. 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 Ya, en mi caso, le voy a mandar en recurso de un día, 2 días ya todas las tareas. Solamente me falta lo que son dibujos de las actividades y la monografía nada más. ¿Angie? Sí, son varios. Hay otro también que dice, ¿cuál es el músculo que forma las palabras? Yo puse solo liso, porque usted dijo que colocara mayormente, si es posible, solo una palabra. Pero en la respuesta está músculo liso, pero yo solo he puesto liso. Ya. Angie, ¿no? Angie. Sí, y la última también, yo he puesto tendones y la respuesta es tendón, pero es lo mismo. Ya no sigas. Ya, Miss, lo mismo pasa con mis respuestas. Ay, no. Claudia. Sí, yo también puse liso y otras respuestas iguales, solo con una sola palabra. Y la respuesta, pues... Yo voy a revisar los exámenes. ¿Ya? Uno por uno. Profesora. Sí, dime, Daisy. Profesora, me sale error, dice acá data de base, conexión fallida. Sale error en esta... Regresa a la página anterior. Regresa a la página anterior. Que no se te... Ya, gracias. Ya se envió. Sí. A mí también me pasó lo mismo. Regresé. Me asusté, dije que se me había perdido toda la respuesta. Es en serio.
Ya, chicos, faltan 4 minutos. Miss, Sí. tengo el mismo problema que mis compañeras en la parte de unas respuestas. Yo pongo Tu nombre, dime tu nombre. Katia Rinaldi Vera. Katia Rinaldi Vera. Profesora, le doy mi nombre también. Ya, dime. Daisy Gámez. Daisy Gámez. Sí. Esa respuesta pues no ha hecho listo. ¿Y se escucha? Entonces, sobre todos los errores descorregidos y corregidos y por corregir. Se me ha colgado la página, no carga. Sí, pues, algo de 10, 11 años que no doy un examen. He puesto lento. Ya terminé, ¿puedo retirar? Sí. Ya está hecho. ¿Ya? Voy a revisar en el curso. Por favor, envíen sus trabajos de una vez, todos sus trabajos al día. Sobre todo las personas que se han reincorporado recién. ¿Ya? Profesora, profesora. Sí, dime, Daisy. Sí, ella en algunos temas para enviar trabajos que el sistema ya está cerrado. Le enviamos al WhatsApp del grupal. El WhatsApp, ¿ya? El WhatsApp grupal. Sí. Porque yo le envié el trabajo de la célula, ya le envié. Ya, tu nombre, tema, tu trabajo es, ¿ya? Ya, profesora, gracias. Eso me faltó. Dos, ¿qué hago? Ya. Y ya terminé el examen, ¿ya puedo salir de la clase? Sí, bien, lo de una vez. Ya, Miss. Ya, chicos, entonces... ¿Van a dejar alguna tarea? ¿Hoy día? No, hoy día no. ¿Ya? Vamos a el día nomás, si es que le falta alguna actividad, envíenla de una vez, envíenla, ¿ya? Ya. Listo. Miss. Ana. Miss, disculpe, cuando solito se guarda, ¿verdad? Miss, el examen se guarda solo. Enviado. Miss, ¿y si no se envía? No va a llegarme, pues. No va a llegarme, pues. Ay, Miss. Se ha cortado el examen. Ya son las 10:11. ¿Ya? No se envía bien. Miss, en donde dice cuáles son los vasos sanguíneos, Miss. ¿Cuáles son los vasos sanguíneos? Yo he puesto arterias y venas. Y acá me dice la respuesta correcta es venas y arterias. Y me puso muy mal, Miss. Ya, ¿cuál es tu nombre? Anayeli. Anayeli Ayasu. Sí. Ya. Es una pregunta, solita se cierra la...
Profesora, también le doy mi nombre. También tengo unas cositas así, similares a las de mi compañera. Daisy Gámez. Daisy. Sí, Daisy Gámez. Ya lo anoté, ya lo anoté. Buenos días, el mío también pasa lo mismo con las respuestas. Una pregunta, digamos en la pregunta 8, en la pregunta decía, Sí, dime, ¿quién está? Ya, dime. Escuchen. Escuchen pues, escuchen. Yo voy a revisar los exámenes ahora, a ver si se han enviado o no. Y no hay problema eso, las respuestas lo vamos a tener en cuenta si es que se han alterado de repente, ¿ya? sí, Miss, en algunos ha corregido mal. Pero Ya, hemos puesto de transverso más. Miss, Dime. Miss, se me colgaba la página cada rato. No podía responder porque volvía y decía error, tenía que regresar. Solamente he llegado a responder las dos primeras de marcar, de seleccionar y las otras dos nada más. Después se me colgaba la página, Miss. ¿Cómo te llamas? Jessica Tapia, Miss. No he podido responder casi nada. Sí. Miss, una consulta. Miss, una consulta. En la pregunta 3, mi respuesta era tendones y acá me sale como respuesta correcta tendón. ¿Eso lo va a usted ver o ya lo di mal? Lo voy a ver. Ya, Miss, Daniela Beatriz Quispe Salas, por favor. Ya, es que también, chicas, ustedes Sí, a ver. hay que leer la pregunta, creo. Un ratito, por favor, escuchen. Ya, escuchen un ratito. Escuchen, ustedes también tienen que saber leer las preguntas para que respondan. Bien claro, en la pregunta dice, ¿qué es lo que... ¿Dónde se pues, Pero Miss, tendones es igual, creo, a tendón. No sé. No va a ser igual, porque tendón es uno y tendones son varios. Pero Miss no tiene. Ya, yo lo voy a revisar. Voy a revisar todos esos detalles que ustedes me están diciendo ahorita. ¿Ya? Miss, pero yo no he podido responder casi nada. Se me colgaba la página, Miss. Dice el mío también. Yo usé tendón, no, yo puse tendones y me marcó X y la respuesta correcta es tendón. Y es casi lo mismo. Sí, lo voy a tener en cuenta, lo voy a ver eso, lo voy a revisar eso, ¿ya? Sí, yo puse tendón. Porque yo también puse eso y me salió incorrecto. Miss, tengo una duda. Ya vamos a ver, ya son ya 10:15. Ya voy a tener en cuenta, voy a revisarlo bien. Miss, pero los que no puedo responder todo, Miss. A mí se me colgaba el internet, Miss. Por favor, manden un mensaje, hagan llegar a la directora para ver qué solución le damos más adelante. Es como que... Ay, maldita sea. Miss, eso se lo jalaba todo el internet y se regresaba y ponía en error de nuevo la página. Tenía que volver a escribir y no intentaba. Tengo dos. Miss, casi no he hecho nada, eso es injusto, Miss. Yo tampoco no he resuelto nada. Ya, vamos a salir, ya me voy a retirar de acá de la plataforma, voy a ir a revisar sus exámenes, ¿ya? Miss, una consulta más. Dime. Por ejemplo, yo puse la pregunta, ¿no? Músculos que son rojos tienen contracciones rápidas y voluntarias. Yo puse músculos estriados. La respuesta correcta es músculo estriado, pero yo solo por aumentarle la S me bota error. Ya, eso yo lo voy a revisar.
Yo lo voy a revisar y voy a tenerlo en cuenta. ¿Ya? Voy a revisar uno por uno de sus exámenes para ver ese problema de tendón, tendones, músculos, arterias, venas. Esto lo voy a tener en cuenta. ¿Ya? Mir, ¿lo van a avisar de todos? ¿O solo de los que han dicho? ¿Qué dices? No, nada, ni es broma. Ya. Fíjense, ya. Hasta luego, hasta el próximo miércoles. No se olviden sus tareas. Pero, Miss, ¿cuándo va a entregar las notas? No he hecho nada. Pucha, No he hecho nada en mi examen mismo, muy poquito tiempo, eso es algo injusto. Miss, no he hecho nada, Miss, injusto. Es muy poquito tiempo, Miss. Yo tengo un amigo que está en la universidad y le dan, o sea, es más tiempo. Es universidad y este es un instituto, Miss, no es justo. Estás equivocada. Yo tengo 2 hijos que están en la universidad y están en plenos exámenes y les dan todavía 10 minutos para los exámenes. 10 minutos les dan. No veo lo que dan en el examen. Y aparte claro de eso, que es 10 minutos significa cuando es para poder marcar nada más, pero para poder responder preguntas son de otra manera. Han terminado el examen antes de tiempo todavía, que ha estado fácil y sencillo. Hay compañeros de ustedes que han dicho, claro, si han estudiado, lo saben fácil, pero si no lo estudian, es difícil. Sí, Miss, está bien, pero es que el internet, Miss, se me colgaba la página. Sí, eso también tiene razón mi compañera. Se me ha colgado y no sabía qué hacer. Estaba que movía el ratón y se ha congelado. Ya no depende de mí, ¿no es cierto? Ya no depende de mí ese detalle. Tampoco es algo que para, no sé, hubiese sido otra manera, de repente ir a otro sitio, asegurarse, garantizarse que no pase hoy día, justo del día del examen, esto. No, de repente... No, es que es un jalamis. ¿Ya? Entonces, de repente, todas esas cositas, esos pequeños detalles, las que han tenido problemas, porque todo esto está registrado en la plataforma, todo, ¿no? A qué hora han ingresado, a qué han respondido, a qué han respondido las preguntas, todo eso queda grabado. Entonces, eso se va a tener en cuenta, de repente, para ver si de repente se les puede tomar en otra oportunidad. ¿Ya? Me hizo una pregunta. Ya, pero yo tengo 0, pues mi... Ya. Vamos a ver. Me hizo una pregunta. Dime. En cuanto a lo que usted va a calificar, porque ha habido errores en cuanto a la plataforma en corrección, ¿cuándo va a colocar las notas o cuándo las va a subir? Mira, ¿sabes qué? Son 60 alumnos que han dado examen hoy día. Entonces ya te imaginarás que tengo que revisar uno por uno, ¿no? Porque se supone que cada uno de ustedes quiere... ¡A su madre! Sí, por eso es que le estoy preguntando. ¿Cuándo va? Entonces, más o menos... ¿Es mi mamá? ¡Ah! ¡Dame tu mano! Entonces, no se preocupen, por favor, ¿ya? Ya creo que deben apagar su audio porque no se escucha nada. No sé, para venderle. Nos vemos entonces a luego. Miss, no se vaya. No se vaya, mi examen, Miss. No se vaya, danos la última oportunidad. Miss. Yo voy a morir, Miss. Ya. Escúchenme, vamos a morir. Miss, usted haga otra revisión. Miss. Escuchen. Creo que vamos a ver la recuperación. Va a dar depresión. Más seguido examen. Cada dos clases, cada 2 temas, les voy a tomar un examen así veloz, ¿ya? Para que nos vayamos acostumbrando y sobre todo no se les haga tanto problema. ¿Ya? No, pero Miss, ahora no voy a recuperación. Ya, cuídense. Chao, chicos. Buen fin de semana. Ya, Miss. Cuídese. Miss, ¿se puede enviar todavía las tareas? Ay, la Miss se ha ido.
Miss, usted revisa los exámenes aparte. ¿Cómo aparte? Aparte voy a revisar. Sí, Miss, no me